¿Has oído hablar de Ismael, el hijo menos conocido de Abraham? Prepárate para sumergirte en una historia llena de sorpresas, promesas divinas y poderosas lecciones. Acompáñanos para descubrir los misterios detrás de este fascinante personaje de la Biblia. ¿Conoces a Ismael, el primer hijo de Abraham? Él es como el comienzo de una conversación sobre una antigua historia de la Biblia, allá en el libro de Génesis. Vamos a hablar sobre por qué su llegada es tan importante en la historia de Abraham y cómo esto afecta a religiones como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Hay un tipo llamado Abraham que es súper importante en estas religiones antiguas. Él es como un abuelo y profeta muy respetado. Cuando nació Ismael, fue un momento mega importante en la vida de Abraham, porque era como si Dios estuviera cumpliendo una promesa de darle muchos descendientes. Pero mira, esta historia se vuelve un poco complicada, porque Ismael no nació de su madre, Sara, sino de Hagar, que era una sierva de Sara. Mira, la historia del nacimiento de Ismael y todo lo que sucedió después en la familia de Abraham es como una gran lección sobre fe, obediencia y cómo Dios cuida de nosotros. También muestra que más adelante los descendientes de Ismael, que son como los ancestros del pueblo árabe, y de Isaac, que son los ancestros del pueblo de Israel, seguirán caminos diferentes. Esto termina afectando mucho la historia y las religiones en el Medio Oriente. En general, esta historia de Ismael, el primer hijo de Abraham, es como un trampolín para sumergirse en temas como la familia, el destino y cómo la fe y Dios se conectan, todo dentro de la tradición de Abraham y sus creencias. ¿Sabes? Hay una historia muy interesante en el libro de Génesis sobre el nacimiento de Ismael, el hijo de Abraham, tal como Dios había prometido. Lo más asombroso es que Abraham tenía 86 años cuando esto sucedió, y tanto él como su esposa, Sara, ya eran muy mayores, pero Dios lo hizo realidad de todos modos. La promesa que Dios le hizo a Abraham, en el capítulo 15 de Génesis, es muy importante porque define toda la historia de la familia de Abraham y muestra cómo Dios es fiel a sus promesas, incluso cuando parece imposible que sucedan. Mira, hay una parte de la historia de Abraham y Sara que es muy impactante. Sara, la esposa de Abraham, no podía tener hijos. Esto es muy importante en la historia porque muestra cómo tenían dificultades para creer en la promesa de Dios de tener muchos hijos, como se menciona en Génesis 15. El hecho de que Sara no pudiera tener hijos es como una prueba de fe y paciencia para la pareja, mientras esperan la ayuda de Dios para cumplir lo que Él quería en sus vidas. También muestra lo importante que es confiar en Dios incluso cuando las cosas parecen imposibles. Hubo una idea que le dieron a Abraham cuando Sara no podía tener hijos. La idea era que él tuviera un hijo con la criada de su esposa, llamada Hagar. Dado que Sara no podía tener hijos, esta sugerencia era como una alternativa para hacer realidad la promesa de Dios de tener muchos descendientes. Hacer esto era algo que la gente solía hacer en ese tiempo, porque tener hijos era muy importante y se veía como un regalo de Dios. Mira, esta decisión que tomó Abraham muestra lo complicadas que eran las cosas en la familia y la sociedad en aquel tiempo. Había mucha presión para seguir las reglas culturales y religiosas sobre tener hijos. Pero, ¿sabes? Cuando Abraham decidió seguir esa idea, comenzaron a surgir un montón de preguntas difíciles sobre lo que es correcto e incorrecto. Por ejemplo, cómo afectaba a las mujeres involucradas y si realmente se podía confiar en Dios incluso cuando las cosas parecían un poco extrañas. Después de que nació Ismael, el hijo de Hagar, que era la criada de Sara, las cosas se pusieron muy tensas entre ellas. La familia se convirtió en un lío. Sara, que había sugerido a Abraham tener un hijo con Hagar, ahora está lidiando con un montón de sentimientos difíciles. Imagina solo tener que compartir al esposo y la maternidad, no es fácil. Estas peleas entre Sara y Hagar empeoraron debido a la competencia entre ellas. En aquel tiempo, ser madre era muy importante, así que Sara, como esposa principal, podría haber sentido celos de Hagar, que era madre de Ismael. Y Hagar, al ser madre, quizás sufrió discriminación y fue tratada de manera injusta por Sara. Estas peleas en la familia de Abraham muestran cómo las relaciones entre las personas pueden ser complicadas. Es como si fuera un espejo de las cosas difíciles que suceden entre las personas, como quién manda, quién es quién y dónde encaja cada uno.
Y esta historia también nos hace reflexionar sobre cómo las elecciones que Abraham y Sara hicieron afectaron a todos emocional y socialmente, mientras intentaban seguir lo que Dios había prometido. ¿Sabes cuándo Sara finalmente tuvo al bebé Isaac, que era el verdadero hijo de Abraham? Fue un momento súper importante en su historia. Isaac es como el heredero oficial que Dios prometió, a diferencia de Ismael, que era hijo de Hagar. Decir que Isaac es legítimo significa que es el heredero oficial reconocido legalmente, lo que significa que tiene derecho a ser el primero en la herencia y recibir todo lo que eso conlleva. Cuando nació Isaac, eso podría haber hecho que Sara y Hagar se sintieran aún más disgustadas la una con la otra. Es que Isaac es como el verdadero hijo de Sara y Abraham, así que se le considera el verdadero heredero. Toda esta historia hizo que las cosas fueran aún más complicadas entre estas dos mujeres y sus hijos. Toda esta historia sigue mostrando cómo las cosas pueden volverse muy complicadas entre las personas de la familia. Hay mucha rivalidad, celos y confusión sobre quién es quién. Cuando nació Isaac, fue como un gran cambio en la historia de Abraham, Sara y sus hijos. Él es como el líder de la familia judía, y es muy importante en la historia que está escrita en las Escrituras Sagradas. Las peleas entre Sara, Hagar y Ismael fueron empeorando cada vez más, hasta que Sara le pidió a Abraham que despidiera a Hagar y a Ismael para siempre. Su presencia en la familia de Abraham se volvió imposible debido a las constantes peleas entre las dos mujeres y sus hijos. Parece que Sara pensaba que Ismael y Hagar estaban obstaculizando a Isaac, su hijo, quien era el verdadero heredero de la promesa que Dios hizo a Abraham. Sara pidió a Abraham que mandara a Hagar e Ismael lejos, lo que muestra lo complicadas que eran las cosas en su familia. Abraham tuvo que lidiar con el poder y las peleas entre sus dos esposas. Este momento también muestra cómo las elecciones que Abraham hizo en el pasado, cuando accedió a tener un hijo con Hagar porque Sara no podía, terminaron trayendo muchos problemas después. La historia continúa hablando sobre familia, peleas y qué es lo correcto hacer cuando la esposa de Abraham le pide que mande a Hagar e Ismael lejos. Abraham se sintió muy dividido, porque quería hacer lo que Sara pedía, pero también necesitaba cuidar de Hagar e Ismael. Este momento fue muy importante en la historia de Abraham y su familia, porque tuvo que tomar una decisión que afectaría mucho el futuro de Hagar e Ismael, además de cambiar quién sería el próximo líder de su familia. Sara pidió a Abraham que mandara a Hagar e Ismael lejos, y él tuvo que decidir qué hacer. Aunque se sintió triste por tener que separarse de ellos, eligió obedecer lo que creía que era la voluntad de Dios. Esto muestra lo difícil que fue para él, pero también destaca lo importante que fue obedecer y confiar en Dios, incluso cuando la decisión le causaba mucho dolor. Parece que Abraham confiaba mucho en la promesa de Dios de que él cuidaría de Hagar e Ismael, incluso después de separarse de la familia. Esto muestra cómo Abraham siempre confiaba en Dios y hacía lo que él decía. Esta forma de confiar en Dios y obedecer lo que Él quiere es algo que siempre aparece en la historia de Abraham y muestra lo importante que era en su tradición, siendo respetado debido a su fe y devoción. Abraham tuvo que enviar a Hagar e Ismael lejos, lo que mostró cómo las relaciones en la familia pueden ser complicadas y llenas de conflictos. Aunque fue una decisión muy difícil, mucha gente lo ve como una prueba de que Abraham era fiel y obediente a Dios. Toda esta historia también nos recuerda que seguir la fe puede ser muy desafiante, pero trae muchas recompensas, especialmente cuando confiamos en Dios para guiarnos. Aunque Ismael y Hagar no estuvieran en la promesa especial que Dios hizo a Abraham y sus hijos, aún así son parte de la historia que Dios escribió. Decir que estaban fuera de la alianza significa que no estaban directamente involucrados en la promesa específica que Dios hizo para Isaac y su familia. Aunque Ismael y Hagar no estuvieran en el plan principal de Dios con Abraham y su familia, todavía tienen un papel importante en la historia sagrada. Esto muestra que Dios se preocupa por todas las personas, incluso aquellas que no están directamente en la historia principal de la alianza. Mira, recordar a Ismael y a Hagar como partes importantes de la historia de Dios muestra cómo sus planes están llenos de detalles y son muy amplios. Aunque no estuvieran en el plan principal con Abraham, todavía tenían un papel muy importante en la historia del pueblo de Dios y en la realización de sus planes más grandes para todos. Observar toda la historia que Dios escribió muestra que Él ama a todo el mundo, no importa dónde estén en la religión o en las promesas que Él hizo. Su amor es para todos, sin excepción.
Hay una parte en la Biblia que habla sobre una promesa que Dios hizo a Abraham. Él dijo que Ismael sería padre de una nación muy importante. Esta promesa está en el libro de Génesis. Aunque Ismael no fuera el hijo principal de la promesa, Dios aún le otorgó una gran bendición, prometiéndole que sería padre de una gran nación. Esta promesa muestra que Dios se preocupa mucho por Ismael, aunque no fuera el hijo principal de la promesa. Esto significa que Dios tiene un plan especial para cada persona, no importa de dónde vengan o quiénes sean. Él siempre está cuidando de todos y se involucra con todas las naciones y pueblos. Esta promesa muestra que Ismael es muy importante en la historia del pueblo de Dios. Él contribuirá mucho para lograr lo que Dios quiere. Es reconocido como alguien muy importante y será el padre de una nación que tendrá un papel muy importante en los planes de Dios para todo el mundo. La promesa muestra que Dios es muy genial. No solo cumple lo que promete para aquellos que están en alianza con Él, sino que también bendice a todo el mundo, de todas las naciones y pueblos de la tierra. Dios es así, muy justo y compasivo, siempre cuidando de todos. ¿Sabes qué pasó con Ismael después de que Abraham lo envió lejos, como dice la Biblia? Terminó en el desierto de Parán y allí fundó una familia que se convirtió en ancestros de varias tribus árabes. Toda esta historia muestra lo mega importante que Ismael es en la historia y en la familia del pueblo árabe. Mira, cuando Ismael se fue a vivir al desierto de Parán, él y sus descendientes encontraron un lugar agradable para vivir y crecer, muy lejos de la familia de Abraham. Eligieron vivir en el desierto, lo que era bastante común en esa época, y enfrentaron muchos desafíos, pero también tuvieron varias oportunidades allí. Ismael tuvo 12 hijos. Esto muestra que fue un padre de muchos, ayudando a que las tribus árabes crecieran y se expandieran. Y el número 12 también puede tener un significado especial, ¿sabías? En varias culturas y religiones, el número 12 se ve como algo completo y total, así que es genial ver lo importantes que fueron los hijos de Ismael. La historia muestra que la promesa de Dios para Ismael siguió firme. Él se convirtió en el padre de varias tribus árabes, lo cual fue de suma importancia en la historia y la identidad del pueblo árabe. Esto demuestra cómo Dios cumplió lo que le prometió a él y a toda su familia. En la Biblia, se habla sobre cómo eran los descendientes de Ismael. Eran nómadas, es decir, vivían siempre mudándose, y también guerreros, siempre listos para pelear. Esto significa que vivían en un estilo de vida en el que estaban constantemente viajando y no tenían un hogar fijo, y también estaban siempre listos para luchar con otros pueblos o tribus. El hecho de ser nómadas significa que los descendientes de Ismael llevaban una vida de viaje, siempre mudándose para encontrar comida para su ganado o recursos naturales para sobrevivir. Y al vivir de esta manera, también terminaban siendo guerreros, porque tenían que proteger su territorio o enfrentar problemas con otros grupos que podrían ser peligrosos. Cuando dicen que los descendientes de Ismael vivían en hostilidad, significa que siempre estaban peleando con otras tribus o pueblos que vivían cerca de ellos. Esto podía ocurrir porque querían los mismos recursos, tierras, o debido a diferencias en la cultura y la apariencia. Esta descripción de los descendientes de Ismael muestra cómo las relaciones entre diferentes grupos étnicos y tribales eran complicadas en esa región. Vivían en un ir y venir de conflictos que moldeó su historia y su identidad. Esto también nos ayuda a entender que la historia que está en la Biblia refleja cómo eran las cosas en la política, la sociedad y la cultura en esa época en que fue escrita. Aunque Ismael no fue el único hijo de Abraham, aún así recibió un montón de bendiciones de su padre. Esto demuestra que, aunque no fuera el hijo principal de la promesa que Dios le hizo a Abraham, Ismael fue reconocido y bendecido por su padre. Las bendiciones que Abraham dio a Ismael podían manifestarse de varias maneras, como protección, éxito, salud o cosas buenas que podrían ocurrir en su futuro. Abraham otorgó estas bendiciones a Ismael porque lo amaba profundamente, se preocupaba por él y reconocía la importancia de Ismael como su hijo. Esto demuestra lo importante y amable que era Abraham como padre para su familia. Él deseaba impartir bendiciones a todos sus hijos, sin importar si eran el hijo principal de la promesa de Dios o no. Esto resalta la importancia de la unión y el cariño dentro de la familia, incluso cuando las cosas se vuelven difíciles. Todo indica que Dios tenía un plan muy bueno para bendecir a todo el mundo a través de la familia de Abraham.
Él deseaba que todas las naciones fueran bendecidas debido a los descendientes de Abraham, como había prometido anteriormente. Toda esta historia muestra lo maravilloso y generoso que es Dios, cuidando de todos sus hijos, sin importar quiénes sean o dónde estén. La historia de Ismael e Isaac, los hijos de Abraham, es realmente fascinante. Representan dos formas de nacimiento. Ismael nació de manera ordinaria, como la mayoría de los bebés, mientras que Isaac fue un nacimiento especial, obra de Dios. Esta historia nos enseña muchas cosas sobre fe, las promesas de Dios y lo que Él tiene planeado para nosotros. Ismael es hijo de Abraham con Hagar, la sierva de Sara. Nació porque la gente intentó resolver las cosas a su manera, sin esperar mucho de Dios. Por otro lado, Isaac nació cuando Sara ya era muy anciana, y fue un milagro de Dios. Esto muestra cómo Dios hace cosas increíbles incluso cuando parecen imposibles. Esta diferencia entre lo normal y lo milagroso muestra que Dios siempre hace cosas que no siempre entendemos, pero que son muy geniales. A veces, hace cosas que son imposibles de entender solo con nuestra mente, pero necesitamos confiar en Él y creer en las promesas que hace. La historia de Ismael e Isaac nos enseña que es importante obedecer a Dios y confiar en sus planes, incluso cuando las cosas parecen demasiado difíciles. Esta historia de Isaac también nos recuerda otra historia muy genial que viene después, en el Nuevo Testamento. El nacimiento de Isaac es como una pequeña señal del nacimiento de Jesús, que fue otro nacimiento asombroso y sobrenatural. Jesús vino para cumplir las promesas de Dios de salvar a todos, y Isaac nos ayuda a entender eso. Esta historia de Ismael y de Isaac nos muestra cómo Dios siempre cumple las promesas que hace y lo importante que es creer y confiar en Él, incluso cuando las cosas parecen un poco complicadas. Cuando escuchamos sobre Ismael e Isaac, aprendemos que la salvación no es algo que ganamos haciendo muchas cosas buenas. Es un regalo que Dios nos da porque nos ama mucho. No se trata de lo que hacemos, sino de la fe que tenemos en Dios y en su amor por nosotros. Es como recibir un regalo súper genial. Oye, ¿has oído hablar de Ismael, el hijo de Abraham que no todos conocen? Es una historia llena de misterios, promesas especiales de Dios y lecciones que te harán reflexionar. Descubre los secretos detrás de esta fascinante historia de la Biblia. Suscríbete al canal y dale me gusta. Hasta la próxima.